tenemos nuestro Twitter, @VladimirLaguna_GB. Ya hay muchas opiniones, chicos. Qué bueno, qué bueno. Desde las que te quieren hasta las que no te quieren, como es natural. Eso es natural. Por ejemplo, aquí hay uno que se llama Fantasma de Cap, dice, ese tigre ya ni ronca, pero tú nunca has sido Fantasma de Cap. Se llama así el usuario, ¿no? Ajá. Dice, ese tigre ya ni ronca, pero yo creo que sí ronca, ¿no? Ahora es cuando, ¿no? Sí, señor. Bueno, Miguel Luce dice, Eduardo Fernández, un hombre inteligente que no fue presidente, diga cuál es su visión para Venezuela. Johnny Amaya, buenas tardes, es hora de un cambio de este gobierno en todos los niveles. ¿No cree que es hora de un cambio en la oposición? Ajá, dice Simón Ruiz, ¿qué piensa de la posición de Roy Charlton, que ahora es socialista hasta los tuétanos cuando su mentor fue Aristides Calvani? Un cordial saludo para Eduardo Fernández, que está proponiendo el país para salir de la crisis. Y aquí te dice un chavista, dice Jesús Contreras, si el tigre se lanza presidente, yo dejo la tolda roja. Caramba, bienvenido, bienvenido. Pero mira, vamos a tomar de todas esas preguntas la que me parece más interesante. ¿Qué propongo? Y yo propongo una cosa que se reduce a una palabra: diálogo. Qué importante sería que los líderes políticos del país, tanto del gobierno como de la oposición, entiendan que el problema político más importante que tiene Venezuela es que está fracturado en dos mitades. La Sagrada Escritura dice, reino dividido no prevalecerá. Un país dividido en dos mitades que además no se comunican entre sí, no puede salir adelante. Entonces, mi primera recomendación, especialmente al gobierno, porque quien tiene que tomar la iniciativa del diálogo es el presidente de la República. ¿Y la agenda, Eduardo? La agenda está integrada por 5 puntos, propongo yo. Por supuesto, cualquiera me puede decir, ahí sobra uno o falta uno, lo que quieran, está abierta la discusión. Arreglar los temas políticos, el primero de los cuales es el diálogo. Los temas económicos, ¿por qué Venezuela no crece? Y llamar al señor Merentes y conversar con gente de las academias y de los institutos y decir, ¿cómo podemos hacer para que la economía venezolana crezca y para que bajemos la inflación? Porque el remedio contra la inflación es bien conocido, es facilísimo. La inflación se acaba produciendo más y produciendo mejor. Ahora, si no estamos produciendo nada y lo estamos importando todo al exterior, por supuesto que tenemos que tener la inflación que tenemos. Tercero, los problemas sociales. Vladimir, con todos los reconocimientos que me puedan pedir que le haga a la sensibilidad social del actual gobierno, sin embargo, en Venezuela hay mucha gente que está viviendo en niveles de pobreza, que se ha disminuido la pobreza, pero todavía son muchísimos los venezolanos que están pobres. ¿Cómo resolvemos el problema de la pobreza? No es regalando cosas, es educando a la gente, creando a la gente capacidades para poder ganarse su vida con eso que llama la OIT. Ahora, la crisis económica que tenemos en el país, de acuerdo a lo que señalan economistas, que puede haber otra devaluación, etcétera, esa crisis económica impide tener una política social efectiva. O sea, la situación económica del país yo creo que es mucho mejor. Hay muchas más posibilidades de hacer una política social efectiva con una economía próspera. Nadie puede distribuir. Pero eso no se parece a las recetas que antes se vendían de los ajustes macroeconómicos, la teoría del derrame. El problema es que tú no puedes distribuir lo que no produces, tú tienes que producir. Y si no produces no tienes nada que distribuir. Lo que pasa es que durante un tiempo se puso de moda llamar neoliberal a cualquier opinión racional. Cualquier cosa razonable que tú dijeras, no, eso es neoliberalismo. ¿Cómo va a ser neoliberalismo que tú plantees esta tesis? Para distribuir más hay que producir más. Pero si los programas económicos, menos, por ejemplo, de Pérez, de Caldera 2, ¿eran programas neoliberales o eran racionales? Eran programas que tenían que ver con el Fondo Monetario Internacional y en la jerga política se resolvieron llamar eso neoliberales. Pero en el fondo, yo no estuve de acuerdo, por cierto, con ninguno de los dos programas. Con el programa de Pérez había muchas cosas con las que yo estaba de acuerdo, pero creo que fue muy torpemente implementado. Y el doctor Caldera fueron 2 gobiernos en un periodo de 5 años. El primer gobierno, que fue cuando no estaba Teodoro, el que llevó los ingredientes neoliberales, paradójicamente, al gobierno de Caldera, que no son neoliberales, sino de sentido común. Yo creo que Teodoro le prestó un servicio muy importante al país, colaborando para enderezar los viejos dogmas que desgraciadamente seguía teniendo el doctor Caldera de cómo se manejaba la economía. Yo creo que hay que producir más, y eso lo está diciendo Merentes también, que supongo que no será neoliberal. Hay que producir más, y este país puede producir muchísimo más de lo que está produciendo. No, pero por favor, vamos a diversificar la economía venezolana, y eso sería materia de un gran diálogo. No solamente un diálogo entre gobierno y oposición, que también es necesario, sino un diálogo con los sectores económicos.
Déjame decirte, Vladimir, yo creo que fue muy positivo que el presidente Maduro invitara a Lorenzo Mendoza a una conversación en Miraflores. ¿A quién más debería invitar al presidente A Maduro? todos los productores del país, a hablar con Jorge Roy, que es un hombre, es el primer presidente de izquierda que llega a la presidencia de Fede Cámara. Yo le digo Fede Camarada. Fede Camarada, un hombre fresco de ideas actuales, novedosas, modernas, que podría dar su opinión y su punto de vista, los sectores económicos. Pero es que pareciera que en el gobierno hay un prurito de reunirse con Fede Cámara, por ejemplo. Pero, bueno, entonces olvídate que Fede Cámara, llama a los productores. Yo llamaría desde luego también a los representantes del organismo institucional. Pero llama a los productores, así como llamaron a Lorenzo Mendoza. Y creo que han llamado a muchos más, no a nivel de Maduro, pero sí a nivel de Merente. Señores, ¿qué pasa? La economía venezolana no está produciendo, la inflación está desatada, el desabastecimiento nos está afectando mucho. Y de ese diálogo, ¿quién va a ganar? Va a ganar el gobierno, va a ganar la oposición, van a ganar los sectores productivos, van a ganar los trabajadores que van a conseguir empleo. ¿En la oposición hay disposición al diálogo, tú crees? Ojalá la hubiera. ¿Pero la hay o no la hay? Hay muchos. La oposición no es una cosa homogénea, como por cierto el gobierno tampoco es homogéneo. Claro. Hay demasiada gente en el gobierno y tú no puedes decir todos son tal o todos son cual. Hay demasiada gente en la oposición. Yo soy opositor y muchas veces no me siento interpretado por algunas cosas que dice la oposición. Por ejemplo. Son variadas. Yo no vine aquí a criticar la oposición, por cierto. Déjame más bien hablar de mi aspecto propositivo, porque quiero ser... Aquí puedes decir lo que tú quieras. Yo sé que aquí puedo decir lo que yo quiera, pero si no, no hubiera venido. Pero claro. por supuesto. Podemos los dos, tú también puedes decir lo que tú quieras. Ahora, ¿qué es lo que yo creo? Que hay un amplio margen para que mejore el gobierno y que hay un amplio margen para que mejore la oposición. ¿Y qué es lo que yo quiero como venezolano? Ver un gobierno que gobierne. Oye, que me garantice seguridad, que me garantice que se va a ocupar con seriedad del problema de la corrupción, del problema de la inseguridad. Mira lo que te pregunta aquí Wilfredo Córdoba, Eduardo. Ajá. Buenas tardes, señor Eduardo Fernández. Una sola pregunta. ¿Usted reconoce a Maduro como presidente electo y constitucional? De acuerdo con el derecho positivo, es el presidente. El Consejo Supremo Electoral lo proclamó así, la Asamblea Nacional lo proclamó así, los tribunales de justicia lo han proclamado así. Yo tengo una crítica muy severa a la manera como fue elegido, porque el ventajismo del gobierno fue una cosa descomunal, no hubo equidad en la elección. Pero yo tengo que atenerme a lo que dicen las autoridades formales del país, vamos a cambiarlas. Y para cambiarlas hay que construir una nueva mayoría, y tenemos que construir esa nueva mayoría. Un caramelito por aquí, mira, para Eduardo. Edma de Salazar. Desde niña admiro al señor Fernández, el tigre. Se mereció ser presidente de mi hermoso y dolorido país. Aquí dice Richard Alfonso también. Saludos de Bachaquero, excelente invitado. Eduardo Fernández, ícono de la política venezolana. Lo mismo dice Leonardo Salinas. Bueno, vale, tienes mucha gente por aquí. Tienes muchos admiradores, chicos. ¿eh? Ahora, yo quisiera... Pero quiero la pausa y luego... Vamos a la pausa, cómo no. Y ya regresamos. Sabes que tengo una idea, tú me llevas para la pausa, entonces se me olvida después. Anótala, ya venimos.